Hola, el día de hoy veremos un tema de geografía que es nuevas formas de ver el espacio geográfico. Y con esto vamos a ver que cada vez es menos el uso de mapas en físico, o sea, impresos en papel, y van aumentando el número de aplicaciones, de programas o de formas de ver el espacio geográfico, es decir, los planos, los mapas, las ciudades. Y vamos a ver que hay aplicaciones en los dispositivos electrónicos que nos permiten cómo llegar fácilmente a un lugar, ampliar la vista, identificar pues estos elementos que tienen tal vez los croquis, los planos, y vamos a ver cómo funciona o cómo es que podemos tener en nuestra mano la imagen o la representación de un lugar donde vivimos, del país donde estamos, de otro país o de incluso de todo el planeta. Entonces vamos a ver cómo es que se obtienen estas imágenes y cómo es que saben dónde nuestros dispositivos, dónde estamos, es decir, nuestra ubicación. Para ello es importante conocer cómo trabajan los satélites y también de posicionamiento Primero tienes global. que saber que un satélite artificial es un objeto fabricado y puesto en órbita alrededor de un cuerpo celeste por nosotros, los seres humanos. Nos sirven para conocer un poco más del universo y de la Tierra, porque obtienen datos que no podemos conseguir fácilmente. Por ejemplo, sobre los océanos, la atmósfera, la vegetación y los suelos de la superficie del planeta. Mira esta cápsula. Los satélites se lanzan al espacio por medio de un cohete y están programados para seguir una ruta según la tarea que vayan a cumplir. Tienen dos partes principales: la antena, que recibe y envía información, Y la fuente de alimentación, baterías o paneles solares que les proveen de energía para funcionar. Los satélites capturan los datos y los descargan en estaciones terrenas, donde son almacenados para que la comunidad científica los analice. Los más de 3.000 satélites artificiales que giran alrededor de la Tierra brindan información para comprender diversos procesos que ocurren en ella. Hay dos tipos básicos de satélites según la dirección en la que se mueven: los polares, que van de polo a polo, Y los geoestacionarios, que orbitan sobre el ecuador siguiendo la rotación del planeta. Otros satélites, los geosincrónicos, viajan a la velocidad de rotación de la Tierra en una órbita con inclinación variable respecto al plano del ecuador. Se encargan de enviar los datos para elaborar los pronósticos del estado del tiempo y para el funcionamiento de las telecomunicaciones. Y los satélites heliosincrónicos son aquellos que pasan cada día a la misma hora sobre un punto del planeta. Entonces los satélites geosincrónicos son los que obtienen los datos para pronosticar el tiempo. Así es, Edmundo. Los satélites captan las condiciones de la atmósfera, como el movimiento de las masas de aire, la presión atmosférica, la humedad, el viento y la temperatura. Con esta información, los especialistas realizan el pronóstico del tiempo para un día, una semana o un poco más. Y seguramente también observan los eventos naturales como huracanes y tornados. Sí, ayudan a identificar la trayectoria que siguen y a reconocer si representan un riesgo para la población, o cuando el evento ya se presentó, analizar sus efectos en el territorio. También permiten estudiar las condiciones de la atmósfera, los tipos de vegetación y el cambio climático. También son los encargados de las telecomunicaciones y de que tengamos sistemas como el GPS y el Wi-Fi en nuestros dispositivos. Entonces, tú y yo, Tlali, no podríamos estar platicando ahora si no hubiera satélites artificiales. Mejor dicho, no funcionarían muchos de los aparatos y aplicaciones que usamos en la vida diaria. Así es, los satélites juegan un papel muy importante en la comprensión de los procesos y la dinámica del planeta. El Sistema de Posicionamiento Global, o GPS, es un sistema que utiliza las señales emitidas por los satélites para indicar la posición precisa de un objeto. Fue diseñado con fines militares por el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos de América para la navegación y ubicación a detalle de los territorios. Actualmente,
se emplea alrededor del mundo como una herramienta para navegar y localizar lugares, personas y objetos en aire, mar y tierra. El sistema de posicionamiento global está compuesto de 3 elementos: los satélites artificiales que orbitan alrededor de la Tierra, hasta ahora 29, Las estaciones terrestres de seguimiento y control. y los receptores del GPS, propiedad de los usuarios. Los satélites transmiten las señales desde el espacio hacia los receptores del GPS, y estos a la vez calculan la posición exacta del objeto en 3 dimensiones o coordenadas: latitud, longitud y altitud. Todavía no entiendo cómo los satélites y los dispositivos calculan la ubicación de un objeto. Sucede por medio de la triangulación satelital del GPS. Mira. La posición del objeto a localizar se calcula mediante la señal que envía el satélite hacia el objeto receptor del GPS, quien identifica el satélite emisor y la hora de emisión. El receptor mide el tiempo que la señal tarda en llegar hasta él y con ello determina la distancia a la que se encuentra del satélite. Este proceso se repite con al menos 3 satélites para establecer la posición exacta del objeto en la intersección de las 3 señales y calcular su latitud y longitud. Finalmente, un cuarto satélite determina su altitud. Como varios de estos vehículos espaciales orbitan alrededor de la Tierra y cubren toda su superficie, es posible ubicar con los receptores cualquier objeto, persona o lugar. Muy bien, y ahora vamos con la actividad. Vamos a poner en nuestro cuaderno esta tabla para organizar la información. Aquí vamos a poner la parte de los satélites, que son, para qué sirven, igual el GPS, qué es, para qué sirve y por qué es importante. Y en la parte de hasta acá abajo vamos a investigar aplicaciones para ver el espacio geográfico, es decir, mapas o aplicaciones que nos puedan permitir ver mapas, ver cómo es el relieve de un espacio, etc. Yo, por ejemplo, dibujé el icono de Google Maps, que es esta aplicación para ubicar algún lugar, que te dice como las calles, que te dice qué lugares hay ahí cerca. Y también puse la aplicación de Waze. Esta es una aplicación que se utiliza como para cuando se va manejando, te indica por qué ruta debes de ir y aparecen ahí las calles, las avenidas, incluso si hay algunos vigilancia de tránsito, etc. Y vas a poner su icono, su dibujito, su simbolito y el nombre. Y esto es todo por hoy. Y bueno, esto es todo por hoy. Recuerda entregar tus actividades conforme las vayas haciendo para que no se te vayan a juntar y te vayas a atrasar. Entonces yo me despido y te deseo mucha suerte en tus trabajos.